3 de junio, ni una menos, concentran a las 16, mañana 3, en Fadul y San Martín, y para ello estamos con Natacha Alala, a quien le damos la bienvenida. Nati, gracias por tu tiempo, bienvenida. Gracias a vos, Sol, por la invitación. Una vez más encontrándonos. Así es, y siempre con un gran compromiso, ¿no? Este compromiso que vos tenés hace años ya, bueno, fuera de aire yo le pregunté porque la conozco de otros espacios, pero siempre tan comprometida con esta causa. Contanos un poquito cómo se está viviendo esto que pasó a nivel nacional y que la verdad es que nos conmociona a todos. Yo no sé si tengo mal los datos, pero estuve leyendo, cada 44 horas matan a una mujer. También ya se cumplieron 30 años del primer femicidio en nuestro país de Carolina Aló, víctima de Fabián Tablado, ¿no? De este señor que le quitó la vida. 30 años ya, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Y tantos otros casos que comenzaron a aparecer, porque la verdad es que es un tema que es muy triste. Contanos. Sí, totalmente. Bueno, 30 años, pero también que se empieza a reconocer el agravante que tiene que ver la cuestión de género en el medio. Claro. ¿Sí? Justamente como decías hace un rato, mucho compromiso hace muchos años. Nosotras nos empezamos a convocar desde la colectiva feminista, que fue cuando empezamos a trabajar juntas de manera transversal, de manera colectiva, desde las organizaciones, los sindicatos, las autoconvocadas también. Sí. Empezamos a trabajar juntas en lo que fue el armado de la colectiva Ni Una Menos de Ushuaia, allá con este primer Ni Una Menos, que fue en el año 2015, el 3 de junio del 2015, cuando fue el femicidio de Kiara Páez, que a mí en lo personal me interpela mucho porque justo y casualmente coincide con la edad que tenía Agostina, que es este caso que ha resonado tantísimo en los medios ahora este fin de semana, porque en el medio también, mientras estábamos buscando a Agostina, aparece esta otra chica en Misiones de 17 años, Dulce. Después en el medio el llamado de Noelia al 911 para que vaya la policía a buscarla porque el novio la tenía retenida. La policía fue, dijo no, está todo bien, se fueron y la mató a puñaladas. Tremendo. Entonces son situaciones que siguen sucediendo en un contexto de país que no es inocuo a que esto siga siendo un caldo de cultivo, que cada una de estas situaciones de violencia de género se sigan profundizando porque hay decisiones que son políticas, que tienen que ver con el hecho de desconocer qué es un femicidio. Vos lo decís, hace apenas 30 años lo estamos reconociendo. Bueno, eso no significa que hace 30 años que existen los femicidios. Porque ¿cuándo surge la figura penal del femicidio? Bueno, esto fue con la reforma del Código Civil y Penal de nuestra nación. Recién ahí se empezó a reconocer que había un agravante que tenía que ver con la cuestión de género, que había condiciones que predisponían a que las mujeres fueran asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Tremendo. Y eso es tremendo. Sí. Y hay todo un sistema que avala que existe esa violencia. Y entonces eso es lo que nosotras discutimos. Pensaba porque en esto de cada una de las convocatorias que nosotros llevamos adelante, el 3 de junio con Ni Una Menos, el 8 de marzo por el Paro Internacional de Mujeres, el 25 de noviembre, que es el Día de la Erradicación de la Violencia por Motivos de Género, todas esas fechas que nos convocan y en las que ponemos el cuerpo y ponemos el cuerpo de verdad, literalmente, porque en las últimas movilizaciones tuvimos que soportar que nos tiren los autos encima. Tremendo. Porque no teníamos protección de ningún tipo, y eso también habla de una sociedad que no sabemos por qué está tan enojada. Cada vez más y que violenta. De repente con nosotras, que somos las que ponemos el cuerpo para alzar la voz por las que ya no están, somos las que recibimos esa agresión. Entonces tremendo. Eso es lo terrible, que sigue existiendo esa violencia. Y a lo que iba con esto que te decía es que me parece importante que la sociedad en su conjunto entienda que no hace falta que vos seas feminista para ir a una marcha Ni Una Menos. Hace falta que te interpele el dolor del otro. Hace falta que comprendamos que seguramente muchos de nosotros conocen a una mujer o a una niña que ha sido abusada o violentada de algún tipo de manera, pero no conoces a ningún varón que haya violentado, que haya abusado. Lo pregunto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa como sociedad? Que siempre estamos poniendo el foco en un lugar diferente
en esto de, pero ¿y la mamá dónde estaba? ¿Y pero qué le enseñaron? Metiéndose con la vida privada, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? No eso, pero, Sí. pero pasando como quitándole el peso, o sea, no, quitando el peso no, depositando el peso de la vida de una persona Sí. en cómo fue la crianza de esa madre. Y no preguntándonos qué pasó con esa justicia que liberó a este tipo cuando ya había privado de la libertad a una mujer, había tenido situaciones de violencia de género previa y el tipo estaba campante como si nada. Es lo que nos pasó con Micaela García, estaba pero recontraprobado, ya había profesionales de la salud mental que decían, a este hombre no lo liberen porque va a volver a violar, y lo liberaron, y no solamente violó, la mató a Micaela. Tremendo. Y por eso hoy tenemos una ley que gracias a Dios y la enorme fortaleza que tienen Yuyo y Andrea, que son sus padres, han logrado sacar adelante esa ley y día a día en la fundación que lleva hoy su nombre, se encargan de seguir impartiendo la perspectiva de género y la sensibilidad para que todas las personas entiendan que es algo que nos atraviesa a todos en su conjunto. Que no hace falta ser víctima. A mí me gustaría saber, Nati, vos estás metido porque tenés un gran compromiso hace años que ya venís con esto, ¿no? Yo quiero saber, bueno, en los tiempos de antes se disfrazaba el femicidio como un crimen pasional, ¿te acordás? Sí, cuando era un femicidio, pero era un crimen pasional, sí. ¿no? Antes como que no se veía mucho hasta que, bueno, se siguen peleando los derechos. ¿Esto se ha incrementado o ha ocurrido siempre y nos ocultaban? Ocurrió siempre. Sí. Cuando vos me decís crimen pasional, lo primero que se me viene a la cabeza es el caso de Monzón. Sí, total. Viste, que era un tipo recontra conocido, el campeón, y el tipo mató a su esposa porque podía, porque era un violento, porque la violencia era su manera de comunicarse y de organizar su vínculo afectivo con ella. Claramente, nosotros entendemos que cuando hay una persona que violenta, también hay una persona que el golpe no empieza con lo físico. Esto me parece interesante contarlo. Y voy a lo que me preguntabas puntualmente. El golpe no empieza con lo físico, empieza con el detrimento de la autoestima, de la autonomía, de vos no vales nada, vos sin mí no sos nadie, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a querer? Tal cual. Yo te aguanto, yo te mantengo, yo te doy todo, Hay un lastimar de la autoestima que empieza mucho antes que el golpe físico, ¿sí? Y esto es algo sistemático, no es algo que apareció ahora en el último tiempo. Siempre se ha usado ese rol del varón como el que provee, el que todo lo puede, el fuerte, el que domina, ¿sí? Y se nos asignó un rol a nosotras de cuidar, de contener, de acompañar, de aguantar, ¿sí? Y ahí en esa división de roles que hubo, también me parece importante de por qué nosotras desde el feminismo decimos que es importante esta manera de ver la vida, porque no hay antagonismos. El feminismo lo que te permite es poder ver que aún a vos, como varón, desde que naciste, te están asignando un rol de cómo tenés que ser, de cómo debes ser ante la sociedad. Entonces, hay también a mí me pasa, tengo hermano varón y no lloré, no seas siempre, claro. viste, mostrando que la sensibilidad es algo que solamente las mujeres pueden mostrar, que si te sentís angustiado y ya enseguida empieza como las connotaciones que tienen que ver con la orientación sexual y todas esas cosas que nos marcan cómo debemos ser las mujeres, cómo deben ser los varones. Todo eso es el estatus de un sistema que ya está instaurado hace muchísimos años, que no nació con nosotras, que nació mucho antes que nosotras, porque ya desde el momento de la gestación, cuando te dicen va a ser varón, va a ser niña, ya hay un montón de atributos de cómo tenés que ser, de cuál va a ser tu nombre, de qué ropa vas a usar, de cómo tenés que si vas a jugar al fútbol o si vas a jugar con las muñecas y todo eso que son atributos, que son estereotipos de género, se nos atribuyen desde el momento que se conoce si tenemos vulva o tenemos pene. Entonces, todo eso
sucede y está totalmente naturalizado. Y capaz que no a todos los nenes les gusta jugar al fútbol. Y capaz que hay niñas que sí les gusta jugar al fútbol. Por eso me parecía súper interesante esto que proponía la presidenta Claudia Sheinbaum en México en torno a esto del Mundial. Ella hizo una convocatoria para jóvenes apasionadas por el fútbol para ir en representación de México a la ceremonia de apertura. Y justamente, bueno, hicieron una canción, todo en torno a eso. Y romper esos estereotipos me parece que es la clave para empezar a cuestionarnos. Empezar a... También pensaba porque me pasa que muchos varones por ahí como que no saben mucho qué hacer en torno al 3 de junio. Empezar a cuestionar, empezar a decir, che, pará, si yo estoy en un grupo y mandan material, una foto, un video de una chica, de una joven, ni siquiera saben a veces si son mayores de edad, sin su consentimiento, no está bueno. Y no está bueno que yo lo aplaude, y no está bueno que yo lo vuelva a compartir, y no está bueno que me quede callado con ese amigo que lo está mandando. Claro. ¿Sí? Porque todos tienen ese amigo, pero ninguno le dice nada. Claro. Entonces, en esas cuestiones de, che, amigo, estás mal, hablemos de esto. Si tengo una amiga que viene y que me cuenta, estoy pasando por esta situación, o por una situación de violencia o lo que sea, no minimizar, acompañar sin juzgar, dar el tiempo de escucha, porque también hay una realidad. Y que es que en las situaciones de violencia de género, a lo largo de estos años me he encontrado con muchas personas que quizás con su buena predisposición o su buena voluntad de ayudar, dicen, no, pero que no quiere, que no sale de ahí, que no sé. Bueno, vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿sí? Ese es un proceso, la violencia de género es un proceso que arrancó mucho antes, que arrancó cuando esa persona pensaba que su único proyecto de vida dependía de vivir con un violento, ¿sí? Entonces, hay mucho que acompañar ahí, hay muchísimo que acompañar. Y a veces el acompañamiento tiene que ser silencioso, pero estás. Estás, claro. En el momento que vos estés lista, yo estoy. Vamos a ir, te acompaño, querés hablar con un profesional, tenés ganas de hacer la denuncia. No, a veces pasa eso también. No necesariamente los casos de violencia terminan judicializados. ¿Hay que denunciar? Por supuesto que hay que denunciar. Sí, es importante esto, porque de esa manera también se pueden tomar medidas que lleven a la persona que está atravesando esa situación a tener otros recursos. Hoy hay organismos, hay instituciones que acompañan, hay equipos interdisciplinarios, no solamente a nivel local, a nivel provincial, también dentro de la justicia hay equipos interdisciplinarios con psicólogos, con acompañantes que acompañan este proceso de la persona que se anima a hacer la denuncia por violencia de género. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, como te decía, lo primero que te golpea el violento no es el cuerpo, es la mente, es el alma, ¿sí? Hay otras cosas. La violencia económica también, ¿no? Aquellas personas que no tienen un sostén económico y se quedan al lado de un violento porque él les convence de que qué van a hacer sin él. Y sí, pero te puedo asegurar que hay un proyecto de vida, hay una vida posible por fuera de eso, y me parece que trabajar en acompañar y en fortalecer la autoestima de esas mujeres es sumamente importante. Y como te digo, a veces es con una amiga, bueno, no te preocupes, hacemos budines, hacemos algo, algo va a salir. Pero no sé, cuidamos chicos, vemos cómo hacemos, pero de alguna manera tratar de poder salir de esa situación me parece que está bueno, y me parece sí importante esto de marcar que si uno puede tener buena voluntad de acompañar a la persona que está atravesando violencia, hacerlo, pero sin invadir. A veces quizás, una misma en el proceso de aprendizaje seguramente cometió muchísimos errores tratando de acompañar a alguna persona que estaba atravesando eso, pero la realidad y lo que nosotros tenemos que entender es que la otra persona no tiene las mismas herramientas que yo, no tiene la misma fortaleza que tengo yo. Entonces, lo que yo estoy viendo como algo muy sencillo de resolver,
hay algo que en la vida de ella le está tapando, el árbol le está tapando el bosque. Claro. Entonces, Sí. Es difícil. Pero bueno, salir vamos a de- resaltar esto que decís y que es tan Sí. interesante, acompañar de modo silencioso, Sí, total. ¿no? Cuando la otra persona ya esté preparada, que pueda dar sus primeros pasos, pero siempre acompañar y no soltarle la mano a esa persona que lo necesita, porque también como sociedad, ¿no? Siempre estamos mirando, no, ¿por qué no se va si es un violento, no es una, o usas algunos adjetivos, ¿no? Y nunca se sabe lo que está pasando esa persona. Entonces es importante acompañar, como decís vos, de forma silenciosa y no juzgar, no se va porque es una o porque no quiere o porque le gusta eso. A nadie le gusta atravesar No, eso. por supuesto que no. Y como te digo, mira, yo sé que en este momento no estás lista para esto, pero cuando estés lista, yo te voy a acompañar con esto. Yo voy a ir con vos allá. Me parece que el mensaje sea claro, digamos, y no solamente para las situaciones de violencia de género, o sea, en general, me parece que cuando una persona todavía no está lista para tomar una decisión de algo que nosotros sabemos que le está haciendo mal, que nosotros podemos identificar Sí. que no es algo bueno para su vida, bueno, acá estoy. ¿Sí? No, te acompaño sin invadir, vamos a tu tiempo, vamos a tu ritmo. Cuando vos estés lista, vamos para adelante. Esa es la idea, ¿no? Sí, Es sí, la sí, idea. sí. Nati, también me gustaría saber, ¿no? Si se ha incrementado la ayuda acá en nuestra ciudad, se han acercado personas, mujeres a pedir acompañamiento. Mirá, en las instituciones Sí, bueno, en este momento yo no estoy en ninguna sí. institución pública, Pero a así ustedes que como no colectiva puedo. no. Mirá, como Sí, colectiva de mujeres sí, siempre sucede que ante una fecha o el encuentro provincial de mujeres siempre aparecen nuevas situaciones, pero lo que tratamos de hacer es de encaminarlo hacia las instituciones, a la Secretaría de la Mujer Municipal, a sí. la Subsecretaría de Género de Provincia, a políticas sociales, generalmente que son los casos más de situaciones de vulnerabilidad económica. Y sí, lo que hacemos es articular, ¿sí? Articulamos con las instituciones que están dedicadas a eso y que dan ese tipo de ayuda, eso sí. Bien, bueno, para saber, ¿no? Aquellas personas que capaz que mañana acompañan en la marcha y sin embargo Sí, también están atravesando una situación difícil y quieren acercarse a vos, Nati, miren, me sí, está pasando esto, necesito acompañamiento. obvio. Ustedes también pueden orientarlas dónde ir. Sí, por supuesto, eso siempre. Nosotras también desde la colectiva lo que ofrecemos es el recursero, que es bueno, justamente la información de todas las instituciones y de los lugares que brindan acompañamiento, contención, sí, asesoramiento tanto legal como el acompañamiento psicológico y también orientar para que en caso de que estén decididas a hacer la denuncia, cómo tienen que hacer, dónde se tienen que presentar. Toda esa información obviamente nosotras la proporcionamos desde la colectiva. Me encanta. Bueno, este es el lema, no estás sola, ¿no? Para que todas se sientan acompañadas. No estás sola y bueno, como cada 3 de junio decimos ni una menos porque realmente no queremos que siga pasando esto. Nosotras no, o sea, nada nos gustaría más que no tener que hablar más de este tema, ¿viste? Y por ahí lo que resuena es que hoy otra vez, qué plomo, siguen hablando de los femicidios, que las feministas y puede ser que para muchas personas sea un plomo, pero para nosotras es Que deje de terrible, pasar. nos interpela. Claro, Imagínate, que deje de pasar. en un fin de semana nos Sí. enteramos de 3 casos. Tremendo, Una tremendo. tenía 14 años, podía ser nuestra hija, o sea, es algo tremendamente espantoso y me parece que por eso vuelvo a lo de hace un rato, me parece importante que la sociedad en su conjunto pueda empatizar, pueda comprender que ninguna persona tiene el derecho de arrebatarle la vida a otra y mucho menos por el solo hecho de ser mujer. No hay derecho, no hay derecho. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad? ¿Qué podemos hacer? Y acompañar, Sí. empezar a cuestionarnos cuáles son las cosas que hemos naturalizado normalmente, empezar a debatir profundamente, a no reírnos más de esos chistes que ya sabemos que no son graciosos. Por ahí hacía un ejercicio Sí. viste que las redes ahora te muestran esos videos de los programas viejos y de las Ah, cosas que nos sí. reíamos antes Que no cuando es éramos chicos. Y la verdad tremendo. que Sí.
Es tremendo, Tremendo. es tremendo, pero bueno, me parece también interesante que ahora lo podemos ver con otra mirada, con otra perspectiva, que la sociedad viene evolucionando un montón. Yo creo que más allá de que tenemos que lamentar todas estas situaciones, no pasa porque, bueno, uy, no aprendimos nada. Sí, vamos aprendiendo, porque ya hay personas que lo piensan dos veces antes de hacer ese chiste o antes de decir algo, de hacer una mirada sobre la chica que pasó, lo que sea. Ya no sucede tanto. Entonces me parece que en el fondo un poco se fue aprendiendo como sociedad, sin tratar de comprender de que no es algo que solamente nos tiene que importar a nosotras las mujeres, que le tiene que importar a todos, porque lamentablemente nadie está exento. Nadie está exento de lo que le pueda pasar a tu mamá, a tu hermana, a tu sobrina, a tu prima, a tu amiga, a tu compañera de laburo, a quien sea. No estamos exentos de eso. Y la realidad es que esta es una problemática social que solamente vamos a poder subsanar en conjunto, colectivamente, y poder acompañar desde un lugar respetuoso, no desde él diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, Claro, o no. ay, no me deja marchar porque soy varón. No, a ver. Y si en vez de pensar en marchar, empezamos a pensar en cuestionar un poquito, a charlar entre nosotros, a ver qué nos pasa, porque ¿nunca te preguntaste por qué no podés hablar bien o con naturalidad de lo que te pasa, de tus sentimientos, de lo que te angustia, de lo que te genera ansiedad, de esas cosas? Bueno, eso tiene que ver también porque está formateado de una forma en la que te enseñaron que eso estaba mal. Claro. Por eso mismo también aquellas personas que están formateadas y que piensan que tienen que ser feministas para acompañar esta marcha, Para nada nada. que ver. No. Hacenos la convocatoria. Bueno, este 3 de junio en la ciudad de Ushuaia nos vamos a encontrar en San Martín y Fadul a las 16 horas. Vamos a estar concentrándonos ahí, esperamos ser muchos. La verdad que para nosotros es importante poder seguir diciendo que necesitamos más políticas públicas, que necesitamos herramientas concretas que sirvan para que las violencias de género no sean algo cotidiano, que no sean algo que nosotras vamos a seguir naturalizando y que vamos a seguir aceptando livianamente, porque esas violencias son las que llevan a que hoy tengamos que lamentar tanta muerte. Así que me parece importante que la sociedad en su conjunto se involucre, que se sume, que venga, que participe, que no tenga miedo. Que no. Las feministas pedimos justicia, no estamos pidiendo venganza. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Un placer entrevistarte como siempre. Me encanta, siempre tan comprometida con la causa. Muchas gracias, Nati.